Amigos, bienvenidos al podcast número 1, Aquí está la respuesta, donde tú vas a encontrar respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y de otros temas. Amigos, estamos en el segmento Aquí está la pregunta y hay una pregunta rodando muy fuerte. Pero antes le quiero recordar que estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, como Aquí está la respuesta oficial, y en TikTok como Aquí está la respuesta. Mi gente, vamos a darle un aplauso a Yana, que está aquí nueva. Mi gente, los que están allá atrás también. Bienvenida, Yana. Después de unos días, hace tiempo, ha llovido mucho. Ha llovido mucho y yo he perdido 5.553 cabellos más. Después de ese tiempo. Bueno, está rodando una pregunta fuerte. Comer comida de pecado. Dedicada a ídolos. Dedicada a ídolos y de pecado. ¿Es pecado? Wow, es tremendo, Ángela, Y si yo no sé que esa comida tiene ese fe, o sea, tiene algún propósito especial y tú me la brindas. Mira, en la Biblia Pablo habla claro acerca de eso. Y Pablo, de paso, habla en 2 libros diferentes. Habla Juan también y habla Moisés allá detrás. O sea que parece que eso que no es desde ahora que en San Juan de la Maguana, en Haití, allí se hacen cosas así. En Higüey, allí, en San Cristóbal, porque por si acaso tú crees que te va a escapar. Entonces, parece que hace mucho tiempo que se viene hablando de eso, porque varios personajes de la Biblia, escritores, abundaron acerca del tema. La idolatría viene ¿desde cuánto tiempo? Desde siempre. Entonces, ¿qué ustedes creen? Para darle una respuesta clara y después entonces abundar, ¿qué ustedes creen? ¿Es pecado si yo a sabiendas me como una comida dedicada a los ídolos? Iremos todo así. Bueno, yo voy a decir algo porque me llegó algo a la mente. Así, señores, vamos a tocar un tema sensible. Sí, vamos a hablar de comida, señores. Y vamos a hablar de creencias. Porque hay cosas que la gente cree. Vamos a hablar de un tema sensible. Yo pienso que es relativo, que puede ser pecado o no. Yo pienso que es relativo. Sí. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en el contexto creo que decía Leo de Corintios y luego en Hechos que se tomó una decisión a cuanto... Sabemos que los judíos eran y son todavía muy específicos con sus normas de qué comen, qué hacen, cómo lo hacen. Entonces sabemos que cuando Pablo... muchos gentiles se estaban convirtiendo y muchas cosas eran nuevas para ellos. Entonces a ellos hubo que explicarle muchas cosas. De paso, en el contexto histórico, si usted lee el libro de Corintios, las 2 cartas, en ese entonces es el tiempo de la historia donde más se ha practicado la idolatría. Si usted lee a Pablo, en el tiempo que él escribió las cartas a Corintios, primera y segunda, era un tema que abundaba mucho. Eso es como ahora, que hay un tema que abunda bastante, que es por ejemplo, la agenda esta, LGBT, no sé. QRX. Exacto. Eso abundaba mucho en el tiempo de Pablo, en el tiempo cuando él escribió esa carta a Corinto. Y él fue muy cuidadoso al escribir. Y de paso, escribió a los Corintios 2 veces, en primera de Corintios 8 y primera de Corintios 10, pero en más libros de él también lo escribió, o sea, lo añadió. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos un poquito, por ejemplo, yo voy a ir por ejemplo, a Éxodo 34:15, casi comenzando la Biblia, para que ustedes vean que no es solamente del Nuevo Testamento, en el Antiguo también se hacía eso bastante. Y la Biblia dice en 34:15, dice la palabra de Dios, oigan lo que dice la Biblia, Éxodo 34:15, por eso no hagas alianza con los habitantes de esa tierra. Y ahora le va a decir el por qué. Porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses, y oye lo que harán, te invitarán a comer, y comerás de sus sacrificios. O sea, Dios te está diciendo ahí mismo en Éxodo, oye, apártate de esa gente, porque esa gente son fornicarios, tienen dioses ajenos fuera de mí, que ya en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, ya Dios había hablado. Que dice, no tendrás dioses, de los 10 mandamientos, no tendrás dioses fuera de mí. Entonces, aparte de que ellos tenían sus dioses, sacrificaban cosas en pos de sus dioses y se comían esa comida, a Dios no le gustaba eso. ¿Sabes?
Ajá. Sí, no, termina tu idea. No, dale. Sabes que este es un tema que ha sido muy debatido porque, Bastante. tú sabes, desde el principio siempre ha existido la idolatría, pero como tú me dices, el Señor en su palabra nos dice que nos apartemos en esos tipos de situaciones, de escenarios, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, voy a la tienda y el dueño de la tienda, yo ni siquiera conozco esa persona, pero el dueño de la tienda practica ciertas cosas o creencias que van al contrario a la palabra de Dios. Yo estoy pecando si le compro algún producto de su tienda. Bueno, si tú desconoces lo que la persona está haciendo, obvio que tú estarás pecando, pero no serás juzgado por tu pecado. Inconscientemente. Porque, mira qué pasa. Muchas veces nosotros hemos comido en restaurante y quién sabe de dónde sacan esa comida. Usted no sabe. Sí, porque vamos, por ejemplo, al caso de Daniel. Exacto. En la mesa donde Daniel, sí. en la mesa donde Daniel decidió no comer, había lechuga, Claro, de todo. había tomate, De todo, había de frutas. todo. Nueces y todo eso. pero sí. por eso es que estamos tratando este tema desde el contexto de entender qué estaba pasando en ese momento, qué es lo que significa para nosotros ahora eso. Porque Daniel sabía. Dijo, no, yo De me esa quedo no con... quiero, ¿no? Dame ahí hojitas de las que se crecen en el patio ahí. Tú me la das. Porque él sabía, porque tú puedes decir, no, porque por ejemplo yo no voy a comer de esa carne, que sí o que sí, pero en esa mesa habían otra cosa. Había de Entonces, todo. pero él sabía. Él sabía. Entonces, como que yo tengo un vecino en mi barrio que tiene altares, tiene de todo y es una persona que vive de ese tipo de cosas y de casualidad le dio un emprendimiento de poner una carnicería. de un colmadito al lado de la casa. Y yo voy y le voy a comprar pollo. Para ayudar al vecino. Mire, lo primero que va a hacer el vecino es al santo que tiene en su casa decirle, este negocio es tuyo, prospéralo. Prospéralo. Ve. Y a todo el que venga, ya tú sabes, Y al que no venga también. mándalo a buscar. Ah, el que no viene ya tú sabes, cáele Sí. atrás. Sí. Pero miren, era Sí. tan así. Yo creo que ya no tiene algo ahí que vale. Sí. Bueno, No, no. Yo Era ahorita. Mire, era tan así. Dele, dele. Era tan así que, por ejemplo, mira, cuando usted lee el libro Primera de Corintios 8, Pablo habla acerca de eso. Y Pablo básicamente te dice, ok, no te lo comas porque tú vas a hacer pecar a los demás. Pero una pregunta le voy a hacer a ustedes. Si una gente lo ve a ustedes haciendo algo incorrecto y peca, o haciendo algo que parece incorrecto y peca, ¿habrá alguna manera de que alguien no peca cuando lo vea a usted haciendo algo? Si alguien me ve, por ejemplo, vamos a suponer que Pablo diga, ¿qué le pongo para no ser tan contradictorio? Que Pablo diga, vamos a poner lo mismo de la comida. Pablo dice aquí, mira, pero no todos saben esto. Algunos, habituados todavía a los ídolos, comen la carne pensando que está sacrificada a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Póngase que usted está haciendo algo que usted sabe que a la gente va a saber que es pecado y usted está poniendo a la gente a pecar. O que la gente entiende que es pecado y usted lo está poniendo a pecar. ¿Habrá alguna manera de evadir eso? Yo no lo encuentro la manera. O sea, yo no encuentro la manera de que la gente pueda pensar que usted está comiendo esa comida y que no sea pecado. O sea, no veo la manera. Porque muchos quizás serán tan sabios en su propia sabiduría que dicen, yo paso por el lodo y no me enlodo. No, yo le digo a la gente que no se mortifique. Si usted está haciendo algo y usted no está seguro, no se mortifique, amigo. ¿Cómo que usted va a estar comiendo o haciendo cualquier cosa, yendo a un lugar que usted sabe que no debe ir y usted está mirando para el lado? ¿Será que me van a ver? ¿Será que esto está bien? ¿Le cae mal la comida? Entonces, Sí. si usted no está seguro. Ahora, si usted está seguro de que no es y es, pero lo usted hace, no lo sabe. Lo hace a pesar de que usted sabe que no. Exacto. Exacto. Y el mismo Pablo ahí, que es con lo que defienden la gente, que no es pecado, como él comida de hizo, le dice en el versículo 9 del capítulo 8, pero cuiden que su libertad no sea tropiezo a los débiles. Y le digo una pregunta. Si yo tengo allí un arroz con leche dedicado al divino niño y a usted lo ven comiéndose el arroz con leche, la gente del barrio, ¿qué va a pensar? Que usted está en eso también. Usted está en eso amigo. también, mi hermano. Usted va a pensar que usted está adorando los ídolos. No hay manera de que la gente no piense eso. Porque vamos a suponer, países grandes como este no se ve tanto la hechicería. Pero todos los países tercermundistas, eso es normal. Muy común. Muy sí. común. Ujú.
Muy Lo común. amarre y la Lo cosa. amarre, esto, lo otro. Entonces, si a usted lo ven ahí, El agua de que si a, si yo si a- En el siglo XXI. si a usted pero lo sí ven ahí sucede. fajado con su plato de arroz con leche, no piense que la gente no va a pensar que usted no tiene eso. Imposible. Pero mira, Leo, fíjate que yo me enteré de eso hoy. Ujú. ¿Tú sabías? Yo no sabía esa parte. Y ya no recuerdo, pero cuando viene a ver con mi mierda. No, también, Leo, Tranquilita ahí. Leo, lo que tú Yo no acabas, sabía. lo que acabas de plantear, que por ejemplo, si tú me ves a mí comiéndome mi arroz con leche, dices, Ángela, pero tú ten eso. Tú dices pero tú ten eso, y yo te digo a ti, no, porque lo importante es lo que Sale. sale, no Lo que lo sale. que entra. Explícame. Mira, yo tengo una cita aquí de Apocalipsis. Que no es que estaba, no está hablando de que está prohibido. En el sentido de que lo prohíbe de una manera. Yo pienso, por eso dije ahorita cuando empezamos, que para mí es relativo ser pecado o no. Dice Apocalipsis 2:14. Ahí está hablando a la iglesia de Pérgamo, que, bueno, ustedes conocen las 7 iglesias de Apocalipsis. Si no, vamos a tener que hacer un podcast de eso, porque no me puedo poner a explicarlo. Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó Balac, a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Bueno, yo pienso que el comer la comida sacrificada a ídolos, no es solamente el que hace eso, no solamente hace eso. Como estaba diciendo Leo, usted está de acuerdo con las cosas que se hicieron antes de que llegue la procedencia de esa comida. En los tiempos apostólicos, ahorita se estaba hablando de eso, que estaba muy popular ese asunto de los ídolos. La idolatría. Era tan popular que habían templos Y comían de ahí, sí. específicos para hacer los sacrificios, que tenían como estilo cafeterías, donde la gente, para aprovechar esa carne después que ya no, ¿verdad?, estaba muerto el animal. Y lo que Yana está diciendo, si usted quiere saber que es verdad, busque 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10 y lea lo que ahí está. Ahí está todo, ahí está Ujú. detallado las cosas que se hacían. Ujú. Y esto lo hacían, ellos servían su comida, tipo restaurante, usted iba y se sentaba y usted compraba su carne ya cocinada, pero ¿de qué forma fue cocinada? ¿Con qué propósito fue cocinada? Y si nosotros nos ponemos a ver, el propósito de lo que usted hace tiene como la influencia mayor. Porque, un ejemplo, hablando de simbolismos, cuando en el santuario se sacrificaba un animal, el animal ya se elegía con ese propósito. Se buscaban unas características que la misma Biblia menciona. Asimismo, esos ídolos, esos dioses, tenían sus características. La gente sabía qué era lo que iba a buscar. Y se hacen promesas a esas cosas que ni ven, ni oyen, ni entienden. Se le piden cosas y nosotros podemos ver algo más amplio que solamente comérselo. Es que estamos hablando de algo que la Que Biblia no es también... tan simple como en No comer es tan una simple comida. como comerse la comida, comérsela ya. porque Ujú. podemos saber, Ujú. podemos decir, bueno, pero no sabía que eso había sido sacrificado. Pero si el cristiano en aquel tiempo, que de eso que se está hablando, mayormente se le está haciendo hincapié, iba a esa cafetería que estaba donde, en el templo de la diosa, qué sé yo qué, la diosa Diana, que es una de las que se menciona en Apocalipsis. Aparte de eso, usted se sentaba en el restaurante donde usted sabe lo que se hacía en ese lugar. No es lo mismo que usted vaya al mercado donde también llegaban carnes sacrificadas a ídolos, pero también llegaban carnes de otras procedencias. Claro, usted podría decir, no, dejar de comer carne. Bueno, una buena opción. Pero si usted va al lugar donde se sacrifican los ídolos, es como dice Leo, usted está sentado comiendo su arroz con leche. Usted está ahí, usted está en la fiesta, usted no sabe. Mucha gente incluso, como Yana dice, no saben el propósito. Pero tienen el conocimiento de que eso se le hace a un Dios que no existe. Porque el niño Jesús creció, murió en la cruz y resucitó y está en el cielo. O sea, no es un niño. No, y que Exacto. Jesús no nos ¿A pide qué que hagamos niño es ese que se tipo de les reza? O sea, cosas. Exacto.
Entonces vamos a entender que... Y vamos más allá todavía. Mira, es tan así que mira, el mismo Pablo más adelante, en el libro de Hechos, escribió de nuevo. O sea, es algo que está frecuente. Incluso ahí mismo habla en el capítulo 16, acerca de Pablo que cuando libera a una divina y sigue hablando. Pablo habla muchísimo acerca de eso y dice en Hechos 15:20, sino que les escribamos que se abstenga de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Déjame darte un dato, porque Hechos lo escribe Lucas. Y lo interesante de Lucas es que Lucas es médico. Uh-huh. Y Lucas tiene un interés muy específico en lo que escribe. Y es interesante cómo él decide relatar esa parte. Sabe que yo le decía precisamente a Ángela, cuando nosotros vemos cosas en la Biblia que el Señor permitió que estén ahí, no lo pasemos por alto, porque por algo el Señor lo permitió ahí. Y como tú decías, Lucas intentaba, él escribía a alguien, a Teófilo, él le dedica el libro del Evangelio de Lucas y dice mucho que Hechos es una continuación de Lucas. Y él le escribe queriendo como imagínate una gente que no conoce nada, como testificándole, o sea, como verídico, como mira, estas pruebas, esto, fecha, cosas que son muy importantes. Y él era médico y mira cómo él habla de la contaminación y esa cosa. Pero yo le quería decir algo. Cuando uno piensa en la contaminación, que dice que Daniel no se propuso en su corazón no contaminarse con esa comida, y muchos que dicen lo que sale es lo que importa, no lo que entra. Y pienso en Pablo, en Pedro, cuando dice mata y come. ¿Cuál es la relación entonces que hay entre el asunto de la idolatría y la posible contaminación por las carnes no adecuadas? Porque hay carnes que uno sabe que son prohibidas, pero ahí hay una relación entre Pedro y Daniel, no la hay. La misma contaminación. La contaminación es por el animal si es impuro, que está en Levítico 11, ahí te dice todo, impuro. Pero también hay contaminación. Cuando tú sacrificas algo, cuando tú haces algo que Dios dijo que no hiciera. Pero también hay una contaminación ideológica, porque en parte de esos asuntos, el ídolo nunca tocó la comida. Uh-huh. No, ni sabe porque no existe. Ni existe. ¿Sabe? Es un asunto ideológico y es un asunto de una guerra directa de Satanás contra Dios. Ok, tú te dices que tú eres el Dios verdadero. Yo te voy a demostrar que los humanos que tú creaste van a tener otros fuera de ti. O sea, es una guerra ideológica. Ya ahí no es una guerra, como dicen, de carne y sangre, sino de una guerra de ideología. Satanás buscando la manera de engañar al hombre. Porque, pero ¿quién tú crees que se mueve a través de todo eso? No, de esos ídolos que no escuchan. El mismo Satanás, los demonios se mueven a través de eso. ¿Y quién es que hace los prodigios y los milagros? Exactamente. Entonces es un asunto así. Y voy más allá. Las comidas de pecado. Porque nada más no a los ídolos. Nosotros somos adventistas del séptimo día. ¿Sí o no? Sí. Sí. Somos adventistas del séptimo día. Guardamos el sábado. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen, ok, ahí se está pecando porque se está cocinando sábado? ¿Sí Yo o no? lo he escuchado. Sí. Lo han escuchado, ¿verdad que sí? Sí. Si usted se come esa comida de pecado, ¿qué usted está haciendo? Pecando. Pecando. Lo primero que usted debería irse es para su casa. No debería sentarse en la mesa del pecado a comer el pecado. Entonces tú lo que estás queriendo decir es que si yo entiendo que algo es pecado, no debo hacerlo. No debe hacerlo. No debe participar siquiera. Porque tú estás diciendo, o sea, que si yo estoy, perdón, si yo te estoy diciendo que es pecado y te veo a ti que tú lo estás haciendo y yo me siento contigo ahí en la complicidad total. Entonces, si tú me invitas a tu casa a comer, yo tengo que preguntarte a ti si yo creo que cocinar en sábado es pecado. ¿Tú la calentaste o la cocinaste hoy? Ese es algo diferente. No, porque eso es comida de es lo ayer. que se está refiriendo porque es es a algo que tú entiendes, que tú sabes. Que tú dices saber. Exacto. Porque no es lo mismo que tú me invites a tu casa y yo me coma la comida y tú lo hiciste ahí. Yo no te ando preguntando. Ahora, no es lo mismo que yo te diga a ti, en la casa de Yana se está pecando porque se está cocinando sábado. O no, por ejemplo, que esa persona, ¿verdad? Te vio cocinándola. Exacto. Entonces, para esa persona, ustedes son, por suponer, tú y yo somos amigas de la misma iglesia. Y yo te digo, Yana, eso es pecado. Entonces, como él dice, yo tengo esa conciencia
y tú me dices, Yana, te voy a invitar a comer para mi casa, pero yo no preparé todo. Hay cosas que yo la voy a preparar, ten paciencia, que tal vez no vamos a comer de una vez porque yo ahora voy a hacer moro. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que tú vas a agarrar tu guanduli, tu sazón y tu cosa y tú la vas a hacer. Entonces él está diciendo que yo digo, óyeme, esa comida hecha así en sábado, el día de reposo, eso es pecado. Y yo entonces digo, no, ya no te preocupes, que yo te espero en la sala con el celular mientras tú haces tu moro. Y lo grande Pero del entonces, caso, ¿cuál es el sentido que tiene que yo sé que me voy a sentar? Yo te digo, no, dame mejor la ensalada, que yo no voy a comer de ese moro. Porque eso es lo que dice Leo. Entonces, tiene que tener una lógica. pregunta. Si tú dices que es pecado, yo le digo, no, Yana, si tú quieres comerte el moro tú, a mí nada más déjame la ensalada. Dame mi ensalada. Una porque yo pregunta, creo a ver que si yo te pecado. entendí. Emma, yo voy más allá, Yana. ¿Por qué me voy a comer moro? Me voy más allá. Dice la palabra de Dios, el que viola un mandamiento es culpable De de todo. todos. Ya si usted dice que ahí se está pecando, ya toda esa comida ya, toda, es pecado, es pecaminosa, toda. Bueno, No él debería se fue- comerse- Él se fue para allá, para el 15 de Asua. No debería comerse ni la comida, ni, Que fue preparada antes. ni la después, ni la sacrificada a los Ni la de la ídolos, semana que viene. Ni el domingo, Emma, ni el otro día. ni debería ir. Ni al otro. Una debería pregunta, ir. entonces, para yo, Emma, váyase de ahí. para yo saber si estoy entendiendo. Vamos a ponerlo así. Vamos a hablarlo así porque Oye, ese como no pasaje- tenemos Ese confianza. pasaje le dio para llegar lejos. Para allá, para Pedernales está él. Escucha. Entonces, la pregunta es, yo no entiendo que sea pecado, Ajá, exacto. pero tú entiendes que es pecado. Ajá, Tú vas a mi casa y te la comes, tú sabiendo que yo te dije, espérate que estoy haciendo el moro, y tú Ajá. te la comes. ajá. Ujú. Tú estás pecando entonces. Bueno, pero es el criterio que yo tengo. Y tú salías a decir que yo estoy pecando y tú habértela comido, tú estás pecando más. No, a mí hay No, que No, para yo saber a si mí hay que entendí. ayudarme a tener coherencia. Eso es lo que se le llama un pecado ridículo, mano. Sí. ¿Cómo tú vas a decir Sí. que fulano está pecando y tú estás... Eso es como que tú le digas, como que un casado diga, la novia mía está pecando. O sea, tú eres casado y tienes una novia y la novia es la que está pecando, tú no. Tú no estás pecando, es ella que está pecando. Sí, entonces. Ella es la que está pecando. Entonces, es como dice Leo, nadie anda preguntando, y me imagino que no va a preguntar nadie, pero su conciencia, después que usted sabe una cosa y usted sabe que usted dice en ese lugar se hace tal cosa, usted no Entonces, debería. el pecado está aquí en usted no debería participar participar. de lo que usted entiende que es pecado. Ese es el detalle que estamos hablando. Participar de lo que usted entiende De lo que que usted es pecado. afirma. Bueno, nosotros todos tenemos conceptos diferentes, por ejemplo, en ese sentido. Claro. Ahora, lo que estamos Entonces- afirmando aquí es, si su conciencia le dice a usted que en tal sitio, una iglesia, lo que Puede sea, ser que no se esté pecando. se está haciendo Sí. eso, entonces sea coherente con su idea. Creen, Porque, claro. ¿qué hago yo propagando algo que es mi convicción, pero soy la que más como? No, Ok. y no solamente... ¿Tú te imaginas, no solamente- ¿Tú te imaginas Escucha esto. este espectáculo que yo estoy diciendo? escucha esto. No, yo me lo voy a Yo me lo voy a comer, pero esto es pecado. Oye, pero me voy a hartar la comida. yo tengo una... Escuchen eso. No, ¿qué yo gano? Se prendió esto. Dile, Tú Ana, misma dile, no vas a dile. aprender de mí Ok. porque, óyeme, tú misma no vas a aprender de mí. ¿Por qué? Porque tú dices, wow, mira, Yana cree que esto es pecado. Y es tanto así que ella ni quiso comer. Pero si yo me la como y tú me ves hablando, tú dices, no, habla pluma de burro, porque ella Yana. vive hablando, pero se la come. Yo tengo una situación, ¿verdad? Hay una situación aquí, mira, por ejemplo, yo que soy la cristiana, un ejemplo, vamos a ponerlo así, Yana, un ejemplo, yo que soy la cristiana, que estoy dando el testimonio de Cristo, que quiero, por ejemplo, dar un buen ejemplo, okay, etcétera. Y yo veo que tú llegas a mi casa, tú no eres cristiana, y tú te estás muriendo de hambre, tú necesitas comer, tú necesitas que yo te ayude porque tú tienes 3 días sin comer y no hay nada. Entonces, lo único que yo tengo en mi casa sería un plátano para freírte. Yo te voy a dejar morir de hambre. No, ¿Qué porque te No. es otra cosa. Es mejor que lo hierva para que haga menos trabajo. Jesucristo no, dice, no, ¿por es qué? necesario hacer el bien el día de reposo. Porque eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de personas que somos cristianas. No estamos hablando de un caso específico que nosotros como adventistas, y se lo aclaramos a las personas, nosotros no vemos mal que las personas en sábado vayan a una farmacia por una emergencia. Que si llega una persona y yo tengo que ir al supermercado o necesito una emergencia, o yo de repente voy por la calle y veo a una persona que necesita algo de ropa y ahí hay una tienda y yo entro y lo compre. Estamos hablando de las características de cosas que el sábado dentro de fuera de esas cosas especiales, de la rutina de nosotros. Exacto. Rutina que nosotros Y estamos hacemos hablando que más. no deben. Ahora yo voy a lanzar una el pregunta. asunto no es el sábado, el asunto no Sí, es, es el asunto pecado. no es tanto el sábado, el asunto es del asunto de la comida Ujú. de pecado. O En sea, Oye, porque, ¿qué hago yo?
¿Qué hago yo? Sí, volviendo al tema Sí, original. ¿qué hago yo? Nos salió. Volviendo al tema original. Eso serían como los políticos que dicen, el gobierno está robando. Y cuando se quitan el micrófono dicen, oye, dame lo mío, Una pregunta. dame lo mío. Voy a pedir un de orden. Sí, Ok, porque estamos hablando de la comida. De la comida. Y de claro. que si es pecado comerse Sí. la comida cuando usted cree que viene de una procedencia pecaminosa, porque un ídolo es una procedencia pecaminosa. Claro. Y como algunos piensan, cocinarle en sábado es una procedencia pecaminosa, que no es lo que yo creo, pero bueno, hay gente que lo cree. Entonces la pregunta sería, ¿qué es mejor? Porque miren, aquí hay muchas cosas que implican. Porque no estamos hablando de que uno se planificó para cocinarla en sábado. Es que ese es un caso diferente. Vamos a hablar de una condición cuando se piden comidas en grandes cantidades, donde una persona es responsable, porque ya la iglesia dijo que se iba a dar comida aquí. Una persona es responsable de llevar el control. Ángela, ¿tú me puedes traer cierta cantidad de arroz? Se hace una planificación para que no se cocine en sábado. Pero si Ángela le dio el deseo, Dios, no, yo no voy a llenar nada. Yo no pude. Y usted llega a su iglesia, se sienta o no llega y no avisa. Y en el momento de uno tomar, de la persona encargada tomar la decisión de saber cuántas personas hay para ver si va a alcanzar, se da cuenta que 5 personas no cumplieron con el deber de que dijeron que sí, que iban a traer algo y no lo trajeron. ¿Qué es más factible? Que se supla la necesidad de lo que se prometió, o que se pare alguien y diga, señores, miren, hoy hubieron 5 gente que no cumplieron. Muchas gracias por venir. No hay Ustedes almuerzo. saben que esta es su iglesia. Hoy no hay almuerzo porque la comida no alcanzó, porque gente no la trajo. ¿Qué es mejor? Sí, es un tema bien profundo, pero el asunto está en que si usted considera que eso es pecado, no se come esa comida, Exacto. porque todo lo que usted considera que es pecado, no lo practique. Simplemente no lo Exacto. practique, Ya, porque elimine. usted está actuando diferente a su teoría, a su creencia. Eso es como que yo diga, hay que caminar, y el que no camina se muere. ¿Me entiende? Pero tú estás sentado. Y yo estoy sentado. Mano, así no. ¿Entiendes? Entonces, hay que ser coherente. Y como que yo diga, ok, la comida que hace mi primo que va de Estados Unidos a hacer su paila él sabe, porque él sabe. Hacer su paila de arroz con leche, ofreciéndosela al divino niño porque le resolvió un problema. Y yo me siento y me doy mi panqueada de arroz con leche, mano. Y yo siempre, toda la vida, eso es pecado, la Biblia lo dice, pero yo me senté. Y lo comí. Pero aquí como lo otro entonces de Leo me va a hacer sentido si eso es lo... Exactamente. Entonces todo lo que yo diga de a partir de ahí, ¿ya? Ya. Porque si yo lo dije, porque en mi conciencia yo soy consciente de eso. Y si usted no la cocinó ni se la ofreció a ningún ídolo y usted se la comió, usted lo hizo también. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado, Hay mi que gente, hay tener que ser mucha coherente. Hay que ser coherente con la palabra de Dios. Hay que saber leer la Biblia. Y cuando usted lee la Biblia le aclara algo. Actúe en lo más posible, porque somos pecadores, pero actúe, caramba, lo más posible. Aferrado a la palabra. De acuerdo a En comunión de a lo que usted acuerdo entiende. a la luz que recibió. Exactamente. Exacto. Por lo menos haga un esfuerzo. Porque si en el esfuerzo falló, Dios, sí. ya Dios sabrá, pero caramba, haga el esfuerzo. Pero si usted entiende que hace falta comida y se está cocinando la comida del pecado, diga, yo voy a traer 5 paires para que ahí no se peque más. ¿Entiende? Pero ni una ni la otra se la comen y no traen nada. Entonces, hay que ser consciente, mano. ¿Dónde era eso? Eso era allá en, No, aquí en no. Europa. Eso no sucede cerca de aquí. Eso es En Europa. Por si acaso Eso es alguien Europa. cree que un caso específico. Eso nunca, es no, Europa. caso Yo específico quiero- no. Eso es, estamos hablando de la comida de pecado. No se coma España. nunca la comida de pecado. Allá en España. Yo Exactamente. quisiera leer este versículo porque siempre me gusta que terminemos como con una promesa porque, bueno, hay mucha gente que va a malinterpretar eso y va a decir, no, el Señor perdona, pero en realidad si usted está consciente, no lo haga. Dice la Biblia en Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te perdona si tú lo has hecho otras veces, pero si tú has entendido que hay cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios,
Entonces, de ahora en adelante toma una decisión. Hay citas bíblicas que fueron mencionadas, capítulos completos que tú puedes leer para tú saber de qué estamos hablando, de qué se trata todo esto. Yo creo que hablamos de los ídolos en algunos podcasts atrás, de la hechicería y todo eso. Sí, exactamente. Esos son podcasts que bueno que tú lo veas para que veas por qué estamos hablando de un tema tan profundo que no es solamente lo que hemos hablado, sino que trasciende a más cosas. Y que tú puedas tomar la decisión de no estar de acuerdo con las cosas que no le agradan a Dios. A Dios no le agrada que tú tengas otros dioses o que tú adores cosas que no van a hacer nada por ti. Así es. Así es, mis hermanos, cuídense mucho. Dejen de estar comiendo ese tipo de comida. Lean la Biblia. Y sobre todo vamos a practicarla porque con el ejemplo de ustedes, otros podemos aprender. Eso es sobre todo aprender. Podemos seguir aprendiendo. Vamos a poner la Biblia en alto. Vamos a seguir nuestro canal en nuestras redes sociales. Vamos a seguir en Instagram, Facebook, YouTube como @aquí está la respuesta oficial. También vamos a seguirnos en TikTok como aquí está la respuesta. Vean nuestro contenido. Hay un 2024 que promete. Sigan nuestro canal. Así que ustedes saben, Dios les bendiga. Chicas, nos vemos pronto. Hasta la próxima.